166 hectáreas aisladas en plena campiña, un muro electrificado de 11 metros de alto y nada menos que 7 torres de vigilancia. Esto es lo que el presidente de El Salvador presenta como la prisión más grande de América, llamado Centro de Confinamiento contra el Terrorismo. Los presos, ellos, tendrán que trabajar. Antes, los miembros de las pandillas tenían prostitutas, pantallas, consolas de videojuegos, droga, teléfonos celulares, computadoras. Los guardias y los soldados, ellos, dormían en el suelo. Era al contrario. Revuelo total en las redes sociales. Ciudadanos franceses publican reportajes sobre cómo el presidente Bukele logró acabar con las pandillas con mano dura y una mega cárcel donde no van a pasársela bien. Una publicación que el mismo Bukele ha reposteado, acompañada con frases como el que perdona al lobo sacrifica a la oveja, y dicen que no se puede escapar del delito encarcelando, pero de hecho una fuerza policial fuerte y un sistema penitenciario riguroso y bien administrado son los primeros pasos necesarios para transformar un infierno en una sociedad segura y de alta confianza. Franceses ponen su mirada en El Salvador y el modelo Bukele debido a la ola de violencia generada por políticas progres que protegen criminales. Veamos este reportaje y no olvides dejar tu like. 42 asesinatos en lo que va corrido del año. Marsella, la segunda ciudad más poblada de Francia, es escenario de una sangrienta guerra contra la droga. A plena luz del día ocurre un tiroteo. En Francia, atención, porque vamos a llegar a este punto, siempre lo hemos dicho, Francia es el espejo en el que debemos mirar, porque en este país, en nuestro país vecino, han vuelto a lo que podríamos llamar el confinamiento con un toque de queda nocturno. ¿Por qué? Precisamente por la violencia que se ha desatado en algunos puntos del país que no se podía detener. Vale, ahí son los reyes. Entonces, lo dicho, hay que mirar lo que está pasando allí para saber lo que nos espera en un futuro en España. Atención a la noticia para que veáis cómo está el percal, señores. Dice el titular tal que así: Francia impone toques de queda en varias ciudades ante una ola de violencia en los barrios dominados por la inmigración. Francia ha vuelto al confinamiento, pero esta vez no por un virus, sino por una violencia desatada en las calles que las fuerzas de seguridad ya no logran contener. Señoras y señores, esto es lo que está ocurriendo en la Europa progresista. Cada vez más países voltean a ver lo que ha ocurrido en El Salvador, como el presidente salvadoreño logró con mano dura poner orden en su país, convertirlo del país más peligroso del mundo en uno de los más seguros. Algo que estos políticos progresistas de estos países europeos se niegan a hacer. Ellos mantienen una narrativa de que hay que tratar muy bien a los criminales, de cosas como las que está haciendo Bukele es violar los derechos humanos. Mientras tanto, los ciudadanos se dan cuenta que las políticas que quieren implementar solo benefician a los criminales, y por esta razón mediante redes sociales se están exponiendo por qué razón no seguir los pasos de Bukele. Y esto es algo que no es nuevo, ya hemos visto en este canal manifestaciones de franceses que incluso dicen que Bukele debería darle unas clases a Macron. Y pienso que parte de la labor social que el señor Bukele debería realizar es organizar pequeños stage, pequeñas momentos didácticos para muchos presidentes y primeros ministros alrededor del mundo. Estoy pensando en particular en este momento al señor Emmanuel Macron, presidente de Francia, y a su primer ministro. Hemos visto también cómo ciudadanos franceses se encuentran con salvadoreños y les dicen que tienen un increíble presidente. Président qui est très bon. Il faudrait qu'il donne des leçons à notre président Macron. Sí, tienen un presidente muy bueno, deberían darle lecciones a nuestro presidente Macron. Gracias, nosotros le decimos a nuestro presidente. Como veíamos en esta introducción, vemos que quienes están replicando esta noticia son españoles y dicen que ellos deben verse en este espejo, porque España es otro de estos países europeos que han decidido hacer un lado el sentido común e implementar todas estas políticas que benefician a criminales. Y ayer justo vimos un video de cómo criminales, bandas transnacionales han decidido ir a España a alojarse porque tratan muy bien a los criminales. Les recomiendo que vayan a ver este video. Pero ante todas estas noticias lamentables, los ciudadanos coherentes están señalando que por qué no seguir los pasos de Bukele, de El Salvador, que ha conseguido paz, que ha conseguido tranquilidad, y es un camino coherente para seguir. En un mundo cada vez más convulso, donde la delincuencia organizada y las pandillas amenazan la estabilidad de naciones enteras, El Salvador ha emergido como un ejemplo controvertido pero innegable de transformación. Bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele, el país ha pasado de ser conocido como la capital mundial del asesinato a uno de los más seguros de América Latina.
Esta metamorfosis no ha pasado desapercibida, ni siquiera en Europa, donde ciudadanos franceses han comenzado a destacar las medidas drásticas implementadas por Bukele, particularmente la creación de la prisión Secot, centro de confinamiento del terrorismo. Estas voces no solo elogian el éxito en la protección de los ciudadanos salvadoreños, sino que también reflejan un creciente cansancio ante las políticas progresistas europeas que, según ellos, priorizan los derechos de los criminales sobre los de las víctimas. Lo interesante es cómo este modelo resuena más allá de las fronteras americanas, llegando incluso a Francia, un país con su propia lucha contra la delincuencia urbana y el narcotráfico. Ciudadanos franceses, cansados de lo que perciben como políticas progresistas laxas, han comenzado a elogiar públicamente las medidas de Bukele. Un ejemplo paradigmático es el mensaje de Fred Le Gaulois, un creador de contenido francés con una audiencia conservadora en redes sociales. En un post reciente en X, anteriormente Twitter, Fred describió Secot en términos que resaltan su austeridad y efectividad. En El Salvador, en la prisión Secot, no hay permisos para visitas conyugales. No hay celulares, ni televisión, ni computadoras, ni videojuegos. No hay salidas a karting o planetario, ni masajes. No hay diputados que vayan a verificar si las condiciones de detención son dignas. No, solo hay un colchón delgado en el piso, sin almohadas, 60 por celda. Allá, los presos no tienen ningunas ganas de volver, si es que estos narcos peligrosos algún día salen. En El Salvador no existen derechos superiores para los narcos que para sus víctimas. No hay Corte Europea de Derechos Humanos, ni Consejo de Estado, ni Corte Constitucional, ni jueces cómplices. No, para estos monstruos no hay nada. Resultado, la tasa de homicidios se desplomó, el pueblo apoya masivamente a Nayib Bukele. Porque por fin está protegido otra vez. Lo más notable es que el propio presidente Bukele reposteó este mensaje, amplificándolo a sus millones de seguidores. Este ha sido el mensaje que ha causado revuelo en las redes sociales, un mensaje que incluso el mismo magnate Elon Musk republicó, diciendo que esta es la única manera de conseguirlo, señoras y señores, pero los gobiernos progresistas no entienden esto. Ellos consideran que Bukele está violando derechos humanos, que estas condiciones son inhumanas, y la realidad es que ya hemos hablado de la locura que son las cárceles europeas, como le otorgan tantos privilegios a los criminales, los tratan muy bien, ellos dicen que así hay que tratarlos, esos criminales sanguinarios que han afectado a la población, hay que ayudarlos, hay que darles otra oportunidad, y que el malvado de Bukele es una mala persona por priorizar los derechos humanos de la gente buena, la gente de bien, la gente trabajadora, y encarcelar a los criminales, que no son criminales comunes, son criminales sanguinarios. Decenas de muertes tienen estos señores en sus espaldas, para que luego salgan estas ONGs de derechos humanos a decir que pobrecitos ellos. En El Salvador, no hay instituciones como la Corte Europea de Derechos Humanos, CED, el Consejo de Estado o jueces que, según críticos, actúan como cómplices de los criminales. Bukele ha usado esta interacción para posicionarse como un líder global contra el crimen, y el reposteo ha sido interpretado como un guiño a los europeos descontentos. Medios franceses han recogido el debate, destacando Secot como un modelo de firmeza que podría inspirar reformas en Occidente. 166 hectáreas aisladas en plena campiña, un muro electrificado de 11 metros de alto y nada menos que 7 torres de vigilancia. Esto es lo que el presidente de El Salvador presenta como la prisión más grande de América, llamado Centro de Confinamiento contra el Terrorismo. Este centro penitenciario gigante recibirá a 40.000 presuntos miembros de pandillas, distribuidos en celdas enrejadas de 6 metros por 4, amuebladas con 3 camas, cada una con 3 literas. A los más indisciplinados los enviarán al hoyo. En completa oscuridad, los presos, ellos, tendrán que trabajar. Antes, los miembros de las pandillas tenían prostitutas, pantallas, consolas de videojuegos, droga, teléfonos celulares, computadoras. Los guardias y los soldados, ellos, dormían en el suelo. Era al contrario. Este era justamente el video con el que este ciudadano francés acompañaba su publicación. Y vemos cómo el presidente Nayib Bukele simplemente puso las cosas en su lugar. Los privilegios que antes tenían los criminales, los pandilleros, los eliminó. Pandilleros que incluso tenían mejores condiciones que los guardias penitenciarios, que los policías que custodiaban estas prisiones, porque eran ellos quienes controlaban la prisión. Y es interesante que ahora desde Francia estén haciendo estos reportajes, estén reconociendo lo que está ocurriendo en El Salvador. Desde que fue electo hace 4 años, ha llevado una guerra sin piedad contra las pandillas, las maras que corroen el país y que mandan en muchas cárceles. El país está bajo régimen de excepción desde hace casi un año. Paramos que
tras una oleada de violencia sin precedentes. Más de 60.000 supuestos criminales han sido arrestados sin orden judicial. Una política represiva y autoritaria denunciada por ONG que hizo bajar la tasa de homicidios, que por mucho tiempo fue la más alta del mundo. A pesar de todo, el director de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador califica la nueva cárcel como una vergüenza para el país. Y aunque estos políticos progres y esta prensa europea le parezca una aberración, los ciudadanos no son tontos. Ellos están viendo todo esto, están viendo el cambio que consiguió El Salvador. Y aunque ellos intenten manipular la narrativa como para poner que todo lo que ha hecho Bukele es muy perverso, sometiendo a estos pobres jóvenes, ellos entienden que esto es lo correcto. Por esta razón vemos estas manifestaciones. Por esta razón vemos cada vez más a ciudadanos europeos reconociendo lo que hace Bukele, sabiendo que esto es lo correcto. Poner a los criminales en su lugar, priorizar, defender a la gente de bien y mantener el orden y la tranquilidad, la paz en las calles. Este fenómeno revela un malestar profundo en Europa, particularmente en Francia, donde las políticas progresistas en justicia penal han sido criticadas por ser demasiado indulgentes. En Francia, el sistema penitenciario enfrenta sobrecarga crónica, con prisiones al 120% de capacidad y sentencias reducidas para evitar el hacinamiento. Críticos argumentan que reformas como la del Código de Justicia Penal Juvenil de 2021 priorizan la reinserción sobre el castigo, permitiendo que delincuentes reincidentes salgan libres rápidamente. En ciudades como París o Marsella, el narcotráfico y la violencia callejera han aumentado, con tasas de homicidios en ascenso en barrios marginales. Ciudadanos como Fred Legaulois expresan frustración: ¿por qué protegemos a los lobos y sacrificamos a las ovejas?, ecoando el lema de Bukele. Encuestas muestran que una mayoría de franceses apoya penas más duras, cansados de un sistema que, según ellos, beneficia a criminales con derechos superiores a los de las víctimas. Esta percepción se extiende a Europa, donde políticas de la Unión Europea enfatizan la rehabilitación, pero enfrentan críticas por no abordar la inmigración ilegal y el crimen transnacional. Y esta es la realidad, señoras y señores, mientras todos estos gobiernos progres, políticos progres, todas estas organizaciones, la gente incoherente de la Unión Europea, está manifestando que Bukele es un violador de derechos humanos, que lo que hace es terrible. Los ciudadanos de bien, quienes son aquellos que están sometidos por los criminales, que tienen que sufrir lo que se vive bajo el yugo de delincuentes, que son quienes imponen las reglas, controlan las calles. Ellos sí tienen sentido común, ellos sí saben que lo correcto es meter a los criminales en la cárcel, no darle privilegios, no tratarlos tan bien como quieren pintarnos todos estos incoherentes de la Unión Europea. Por esta razón están volteando a ver a El Salvador, diciendo que esto es el camino que debemos seguir, que basta de estas políticas incoherentes, que ya gobernantes como Macron vayan a tomar unas clases del presidente salvadoreño Nayib Bukele. Esta es la realidad. Por esta razón, señoras y señores, yo le pregunto a ustedes qué opinan de cómo las políticas del presidente salvadoreño siguen causando revuelo en las redes sociales, cómo ciudadanos europeos están señalando que quieren que se siga el modelo de Bukele, el modelo de El Salvador, algo que antes era impensable. Déjeme su opinión en los comentarios, no olvides dejar tu like, compartir este video para que más personas puedan verlo. Yo soy Gabo y nos vemos en el próximo video.